Bueno, vamos allá. A ver, dado que el motivo por el que me hice este canal fue básicamente para subir un vídeo con mi review de la temporada 7 de Juego de Tronos, básicamente unos 40 minutos quejándome de todo. Y luego me dije, oye, pues podrías usar un canal de YouTube para decir más cosas. Pues he decidido hacer este vídeo un poco para unificar estas dos tendencias, que lo digo como si tuviese 50 vídeos y 50.000 seguidores, pero no, o sea, simplemente es porque quiero empezar a usar esto de una forma un poco más asidua. Y como por suerte o por desgracia lo mío es la arqueología, porque es lo que decidí estudiar, pues voy a hablar de eso. Así que bueno, sin más, vamos a ir con la pregunta del día, que es: ¿podemos hablar de historia o de arqueología en una serie como Juego de Tronos? No. Gracias por venir. No, bueno, vamos a matizarlo un poco. Obviamente, Canción de Hielo y Fuego y Juego de Tronos tienen lugar en un mundo ficticio, así que no nos sirven para hablar de nuestra propia historia de un modo directo. Aún así, los mundos de fantasía en general están muy basados en nuestra propia historia y en culturas del mundo que nos rodea. En este caso, y bueno, en muchos casos en la fantasía, en la Europa medieval y bueno, en la historia medieval en general. Obviamente, desde el momento en que tú decides que tu mundo va a tener estaciones que duran años, zombies de hielo y dragones, pues no le debes nada a la veracidad histórica de nada y puedes inventarte cualquier tipo de sociedad. Pero por lo general vemos pues unas tendencias que lo unen a una cierta realidad, a basar o tradiciones o culturas o religiones del mundo ficticio en cosas que conocemos del mundo real. Y de hecho una gran parte de escribir fantasía es entender cómo funcionan las sociedades en las que te estás basando. Sociedades que pueden ser del pasado o pueden ser actuales. Y hay muchas cosas sobre las que se podría hacer un estudio basado en una obra ficticia, pues en Canción de Fuego también, pero hoy me quiero basar un poco más en lo general. Tampoco voy a hablar aquí de referencias históricas concretas, es decir, pues por ejemplo que el conflicto central de la saga está basado en las guerras de las rosas del siglo XV en Inglaterra, o que hay episodios concretos que ocurren en la saga basados en momentos de la historia muy específicos. Para eso recomiendo el podcast de Hielo y Fuego, que hay capítulos del podcast dedicados a referencias e inspiraciones históricas, capítulos en los que creo que participo en la mayoría. Shameless self-promo. Aquí me quiero basar más en la arqueología, es decir, en si podríamos hacer una arqueología de la serie o de los libros. Obviamente, la arqueología como tal no existe en el mundo de Canción de Hielo y Fuego, es decir, tenemos ruinas como las fortalezas abandonadas a lo largo del muro, o Fosso Cailín, o las ruinas de Valiria, que tienen un impacto de cierta importancia en el mundo, sobre todo las ruinas de Valiria, por todas las historias que están asociadas a ella, pero en general no hay un interés por conocer este mundo del pasado, no hay un interés por excavar nada o en conocer los restos materiales. Las ruinas están ahí y en general no hay un interés por conocer la historia más allá de las crónicas que están copiando los maestres de la ciudadela y que se acumulan y acumulan polvo en bibliotecas. Entonces, lo más cercano que tendríamos serían los viajes que hacen algunos personajes a Valiria, que es algo que sale en los libros pero no en la serie, y podríamos de hecho decir que Euron Greyjoy sería el protoarqueólogo. Y si me vais a decir, bueno, Miquel, es que Euron Greyjoy no es un arqueólogo, es un saqueador y un pirata. Bueno, eso es básicamente lo que eran los arqueólogos en el siglo XIX. También tenemos que entender que en general no hay un interés por la arqueología porque no ven del todo su pasado como separado de ellos, como un tiempo aparte de ellos. Por ejemplo, la casa Stark remonta sus orígenes hace 7.000 años a un señor que construyó la fortaleza, construyó Invernalia, vaya, construyó el muro, y esa persona es su tatarabuelo, que es un antepasado mítico, pero ellos lo ven como si fuese su familia. Y de hecho, Invernalia no tiene una importancia por su larga trayectoria o porque haya existido 7.000 años, sino que tiene importancia para ellos porque es la sede del poder de su familia, nada más. Es decir, en este mundo no hay ninguna concepción del patrimonio como algo que tenga una importancia, como algo que se debe preservar para el beneficio de toda la sociedad. Y un problema que tiene George R.R. Martin, aunque bueno, creo que es un problema o algo que es propio de la fantasía en general, es que hay poca tendencia al cambio. Los tiempos se estiran y se alargan durante miles y miles de años, y en ese tiempo se entiende como que las sociedades no cambian y que siguen igual. En Canción de UFO, los mayores cambios que ha habido en el mundo están asociados a cambios en la población, es decir, había primero un grupo de población que eran los niños del bosque, luego llegaron los primeros hombres, luego llegaron los ándalos, y cada grupo de población trae una tecnología nueva con ellos, es decir, los niños del bosque tenían magia y luego usaban herramientas de piedra, los primeros hombres llegaron después con herramientas de bronce y
lucharon contra los niños del bosque. Y luego llegaron los ándalos con herramientas de hierro que echaron a los primeros hombres y ocuparon todo lo que viene siendo el sur del continente. Es decir, uno viene detrás de otro y trae sus propias herramientas y su propia tecnología. Algo que, bueno, es un símil no muy elaborado de lo que viene siendo las tres edades que se daban anteriormente en arqueología, que era la edad de piedra, la edad de bronce y la edad del hierro. Y claro, de la invasión de los ándalos hace 6.000 años, se supone, dentro de la historia, y desde entonces no ha cambiado nada. Es decir, han llegado los valirios, han llegado los Targaryen, pero no ha habido grandes cambios, al menos en lo que es el desarrollo de la sociedad. La sociedad era feudal hace 6.000 años y sigue siendo feudal en el momento de la saga. El otro único cambio que tenemos es la larga noche, que se supone que se da cuando estaban los primeros hombres y los niños del bosque en el continente, que es cuando llegan los caminantes blancos y descienden desde el norte, y que podría ser un similar a las últimas edades de hielo que se dan en el Paleolítico de Europa, cuando se supone que la mitad norte de Europa eran todo glaciares. De hecho, de no ser porque sabemos que en este mundo sí que existen los caminantes blancos, podríamos pensar que es simplemente una leyenda que ha surgido después de miles de años sobre las edades de hielo. Vemos que no ha cambiado gran cosa, o sea, se supone que los últimos 6.000 años de la historia del continente han sido bastante regulares. Ha habido algún otro cambio con la llegada de los Rhoynar, ha habido pues, la conquista de Aegon y la llegada de los Targaryen, pero repetimos que está todo asociado a llegadas de nuevos grupos de población. Y claro, llegas a un punto que dices, hombre, que duren tanto las estructuras en pie, que duren 7.000, 6.000 años, por mucho que las construyese un señor llamado Brandon el Constructor, y que no haya grandes cambios, pues no es muy realista, ¿no? Por ejemplo, no han cambiado los cursos de los ríos, los asentamientos siguen los mismos sitios, y por ejemplo, únicamente con tener en cuenta Dorne y Lanza del Sol, donde te cuentan que las casas y las murallas están construidas de adobe, el hecho de tener un asentamiento normal no tendría sentido, porque el adobe lo que tienes es que es muy barato de construir, solo necesitas arena, agua y paja. Lo que pasa es que las construcciones de adobe te duran pues unos 30, 40 años. Pasado ese tiempo se derrumban. Y claro, una vez se derrumban, lo que tienes es una masa de tierra que es más fácil de nivelar que de retirar. Y por eso lo normal es que cuando tienes casas ciudades hechas con adobe, se van construyendo unas encima de otras a medida que se van derrumbando las distintas casas. De hecho, es lo que te encuentras en muchos yacimientos de Oriente Medio, los llamados tales, que básicamente son montañas de adobe, montañas y montañas de casas que se han ido acumulando a lo largo de cientos de años. Así que o aceptamos que Cazando el Fuego es un mundo de fantasía y por tanto no tiene que obedecer a las leyes de la física y el tiempo, o asumimos que están mintiendo y que ni Brandon el Constructor ni leches, que es toda una invención. Claro, entonces se supone que en estos 6.000 años no ha cambiado nada. Siguen estando ocupados más o menos los mismos asentamientos y siguen teniendo el mismo sistema feudal y siguen operando las mismas familias. Esto, aunque es irreal, no queda lejos de los mundos de fantasía en general porque se basan en la épica y en la épica medieval. Y una de las características de la épica medieval es que tienen lugar en un marco atemporal, es decir, un tiempo fuera del tiempo. No, la épica artúrica, el anillo de los Nibelungos no suelen tener una referencia a una fecha, a unos eventos históricos concretos. Hay excepciones, por ejemplo, con el Cid, pero... Así que tal vez para hacer una arqueología de Juego de Tronos nos conviene hacer algo que nunca pensé que fuese a decir, y es que a lo mejor nos conviene fijarnos más en la serie. Así que vamos a fijarnos en la serie. Porque al fin y al cabo lo que hacemos en la arqueología es fijarnos en la cultura material, es decir, en los objetos que usamos, en las casas en las que vivimos, castillos, el espacio, etc. Y aunque George R.R. Martin hace muy bien en describir banquetes con todo lujo de detalles, pues no te va a describir cada objeto que hay en escena, salvo que tenga importancia a la hora de generar un ambiente o que esos objetos vayan a tener una importancia en la escena. Imagínate estar leyendo La Boda Roja y que de repente te cortan toda la tensión narrativa para contarte algo que es totalmente secundario, como qué instrumentos estaban tocando. Los músicos de la galería habían dejado por fin al rey y a la reina como llegaron al mundo. Sin un instante de pausa, empezaron a tocar otra canción, una canción muy diferente. Nadie cantaba la letra, pero Caitlin reconoció al instante las lluvias de Castamere. La tocaba en una viola de gamba, hecha en madera de abedul, con una fina resina de pino, mientras que el otro tocaba la pianola.
es como que no. En cambio en la serie toda la información está ahí visualmente, es decir, no hace falta que te describa nada porque está de fondo creando la escena. Y de hecho, por mucho que me guste quejarme de la serie, hay una de las cosas que no se puede negar y es que tiene una puesta en producción increíble. Es decir, su deber es sobre todo generar un ambiente que resulte creíble, mientras que a la vez le dan unas características propias a cada ambiente. Te van a presentar de una forma distinta cómo es una escena en la Fortaleza Roja y cómo es una escena en Invernalia, que cómo es una escena en la Fortaleza Roja dentro de los apartamentos de Cersei, que cómo es en una boda. Claro, en el libro, en un libro en general, cuando tú estás leyendo es tu imaginación la que rellena los huecos y la que transforma las palabras del autor en algo visual, mientras que en la serie está visualmente ahí y no hay ninguna forma de discutirlo. Entonces lo más normal al estar leyendo el libro es que la imagen que tengo yo sea distinta a la imagen que tienes tú, de la imagen que tiene mi vecino del quinto, etc. Al leer la misma escena. Pero en la serie obviamente no es así, en la serie te crean una versión unificada que de hecho se convierte en un símbolo, es decir, tú hace 10 años, si llevabas una camiseta con un lobo guargo, salvo que dijese se acerca el invierno o que pusiese específicamente Casa Stark, nadie te la iba a reconocer, no solo porque la saga fuese menos importante en ese entonces, sino porque no hay una versión unificada de cómo era el lobo guardo de los Stark, mientras que ahora hay una versión muy distintiva que te dice, vale, esa persona, aparte de ver la serie, es fan de la casa Stark, igual que si yo voy con una camiseta de Dolly Parton, pues sabéis que soy fan de Dolly Parton o de Britney Spears, pero si hace 10 años alguien iba con una camiseta de un león rampante dorado en una camiseta roja, pues a lo mejor en vez de pensar que eran fan de los Lannister se pensaban que eran de Zaragoza. A ver, para ser justos sí que había una versión oficial de cada símbolo de cada familia en los libros, pero hay que ser valiente para ir con una camiseta con este lobo guargo o con este dragón de 3 cabezas de los Targaryen o con este lobo Lannister. Lo único es que no sé si son ilustraciones que se hicieron para la edición española o que están también en las ediciones internacionales, eso ya no lo sé. Veamos que si tú ibas con una camiseta de eso, pues ole tú, no, aquí no juzgamos a nadie. También la serie puede cambiar como tú te imaginas ciertos objetos en los libros. De hecho, en los libros se supone que lo que lleva la mano del rey es una cadena hecha de manos entrelazadas, mientras que en la serie es un pin. Y esto, claro, ha influido en cómo la gente se imagina ciertas escenas con la mano del rey o, por ejemplo, cómo la gente va a hacer un cosplay de cierto personaje. Pero bueno, volviendo a la arqueología, solo tienes que ver algunos behind the episodes, que son estos mini vídeos que sacan en YouTube después de cada episodio, para ver que efectivamente hay un gran curro detrás. Y aunque se puede decir muchísimo, y incluso solo del vestuario ya podría estar aquí 50 minutos hablando, pero no es cuestión porque a ver quién edita eso. Bueno, de hecho del vestuario solo voy a decir una cosa, que es que Michelle Clapton hace un gran trabajo y que en el vestuario no solo te están presentando cómo son las culturas del mundo, es decir, cómo visten en ciertas regiones y cómo visten en otras, o cómo visten en ciertas situaciones, sino que también tiene mucho que ver con el carácter individual. Se usa mucho como lenguaje visual para mostrar ya una evolución ya psicológica del personaje. Así que claro, yo podría hablar de muchas cosas como de cómo funciona un castillo, o de las batallas, o de los roles de género, pero me voy a centrar en algo muy básico y muy general que todo arqueólogo ha hecho alguna vez, que es hablar de la vajilla. Porque mal que nos pese, lo que más se nos conserva y lo que más vemos los arqueólogos son platos y vasos y platos y ánforas para almacenar cosas y todo cerámica. Así que sin más dilación vamos a hablar de la vajilla. Estos objetos en principio parece que no tienen mucha importancia, pero estos objetos tienen mucha importancia en nuestro día a día por cómo los usamos y aparte influyen mucho en cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Además, como no destacan ni para el espectador ni en nuestro caso cuando estamos viviendo en el día a día, suelen darse por hecho, pero son fundamentales a la hora de crear una sensación de espacio y a la hora de crear una sensación de una cultura, etc. Que claro, si tú estás viendo la escena de la boda roja y de repente están brindando en vasitos de Duralex, pues a lo mejor te saca un poco de la escena. También tengo que decir que en la serie estamos un poco limitados, los libros también, por los puntos de vista, porque la mayoría de las escenas que se nos presentan tienen lugar en ambientes nobles o están protagonizadas por personajes nobles, que hay excepciones obviamente, y bueno, me voy a centrar en unos pocos ejemplos. Entonces vamos a empezar por la casa favorita de muchos, la casa Stark e Invernalia. A ver, Invernalia es un sitio que ha cambiado mucho a lo largo de las temporadas, tanto por los distintos presupuestos que han tenido como por los eventos que han ocurrido. Entonces, por ejemplo, en la primera temporada se organiza un banquete real y lo que vemos en la vajilla es que hay mucha cerámica y mucha madera. Es decir, los vasos suelen ser de madera o de cerámica,
La cerámica es vidriada y tiene decoración, lo cual nos podría querer decir que estamos en un entorno señorial, pero a su vez Invernalia está algo alejada de los grandes canales de comercio. Llegaría una vajilla un poco general. Por ejemplo, vemos que esta vajilla en la que se sirve, que es esta vajilla verde vidriada, es la misma en las mesas donde está el populacho invitado que en el estrado donde está la familia real y la familia Stark. En temporadas posteriores vemos que esta vajilla se ve sustituida por madera y metal, sobre todo. Quiere decir que Invernalia ahora mismo no tiene la riqueza que tenía en la primera temporada, porque ha sido saqueada, ha sido asediada, ha vivido una batalla enorme. Digamos que sus recursos ahora están mucho más limitados. Si fuésemos a otros lados del norte, por ejemplo en Puerto Blanco, que es uno de los puertos principales del continente, no nos cabría esperar esta rigidez. A lo mejor podríamos esperar otros materiales como el cristal, o a lo mejor podríamos simplemente ver que este contexto señorial tiene más variedad de cosas que lo que vemos en Invernalia, porque están más conectados a las vías de comercio principales. Cuando ya nos vamos al muro, aunque vemos ciertos paralelos con otras formas de representar el norte, es decir, por ejemplo, tienen el mismo tipo de construcciones, el mismo tipo de aparejo y materiales, vemos que hay bastante diferencia con cómo veíamos Invernalia. Es decir, aquí no es un entorno señorial, tienen un comercio bastante limitado y por lo general lo que sabemos de la Guardia es que es autosuficiente y por tanto, en general, lo que vemos en la Guardia de la Noche es todo bastante sencillo, son escudillas de madera, son copas para beber, eso que no falte nunca. Y de hecho es bastante igualitario, es decir, todos están igual de en la mierda y por tanto no vas a encontrar que el Lord Comandante tiene una super copa elaborada, sino que más o menos todos comen de las mismas cosas y comen en pie de igualdad. Lo único que soy capaz de ver que es distintivo es cuando Stannis va al muro, que se trae su propia vajilla al parecer, porque aunque todos pensábamos que Stannis era un serio, resulta que al final era el más extra de todos. Bueno, vamos a ir al sur, a una zona que no sea la capital, para ver la casa favorita de todo el mundo, que es la Casa Frey. La Casa Frey, aunque siempre te la ponen como lúgubre, oscura, está en un lugar bastante húmedo y bastante poco hogareño, es una de las casas más ricas. Controlan el paso principal entre el sur y el norte del continente y por tanto tienen un acceso principal a una de las grandes rutas de comercio. De hecho, como controlan unas rutas principales, es de esperar que tengan bastante riqueza y de hecho es algo que vemos cuando organizan la boda roja. La boda roja además te la ponen como que es bastante decadente en todo el gasto que hacen y en la serie vemos también que Lord Walder Frey tiene su propia copa que tiene una forma un poco de torre, ¿no? Para darle ese aspecto de la casa de los gemelos, pero aparte vemos que hay una gran variedad. La vajilla suele estar hecha en metal, pero también tenemos elementos de cerámica, pero bueno, vemos en general bastante variedad desde los platos más sencillos en los que comen los invitados generales hasta las copas en las que beben los invitados importantes como Lord Walder Frey, el anfitrión en este caso, y Robb Stark. Bueno, antes de que fuese brutalmente asesinado, por lo menos. Llegamos por fin a la capital, que es la creme de la creme, y aquí es donde tenemos que esperar encontrar la mayor riqueza y la mayor variedad, digamos, ¿no? Porque Desembarco del Rey no solo es la capital y por tanto el centro de muchas rutas comerciales, sino que además tienen sus propios artesanos que producen cosas no solo para la población de ahí, sino para la corte real. Además es un sitio claramente ligado al poder y por tanto vamos a ver muchos cambios dependiendo de quién gobierne. De hecho, la Sala del Trono es el mayor ejemplo, ¿no? Cuando gobierna Robert Baratheon, él ha quitado los cráneos de los dragones y ha sustituido la decoración de la Sala del Trono pues, por yeserías con motivos vegetales, un poco para mostrar que a Robert lo que le gusta ver era presentar una imagen más apacible de él. Una de las cosas que más valoraba Robert era ser querido por la gente. Mientras que cuando Joffrey accede al trono, de hecho hacen hincapié en mostrarte cómo él quiere cambiar la Sala del Trono para mostrar una imagen mucho más rígida, quitando todas las decoraciones florales y poniendo en su lugar lámparas enormes hechas con púas de hierro. Pero bueno, vamos a volver a la vajilla. En Desembarco tenemos un gran número de escenas, entonces tenemos una gran variedad de cosas que se nos presentan, pero vemos materiales que no han aparecido antes, pues por ejemplo el cristal. Vemos grandes copas de cristal, jarras de cristal, ¿Pato de cristal? vemos dispensadores hechos en marfil, vemos arquetas con marfil en los apartamentos reales, etc. Efectivamente tenemos una mayor riqueza de cosas. Puntualmente vemos escenas que tienen lugar fuera de la corte real, como en el lecho de pulgas, donde vemos, pues por ejemplo, cestas que se usan para almacenar cosas en lugar de los barriles que se usan en el norte. Pero bueno, en la corte vemos pues copas de cristal, platos de metal muy similares a los que vemos en los gemelos, lo cual a lo mejor podría apuntar a cierto comercio entre las zonas, algo que sí que se te menciona en los libros. En general lo que vemos es lujo, variedad y un interés por distinguirse. En la corte real sí que hay gente con su propia cultura material, es decir, por ejemplo, Cersei usa una copa propia que solo la usa ella y la lleva a todos lados. En general, en una corte real en la que las dinámicas de poder
juegan un papel muy importante, cobran gran relevancia eso, este afán de distinguirse no solo por lo que haces o lo que dices, sino por las cosas de las que te rodeas. Pero bueno, aunque podría pegarme aquí horas enumerando diferencias, vamos a centrarnos en lo básico, que es que incluso en los mundos imaginados podemos ver cómo las cosas que utilizamos dicen mucho de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo queremos que otros nos vean. De hecho, sería bastante interesante, una vez termine la serie, estudiar todos estos props que se han ido usando a lo largo de 8 temporadas de producción y que se haga debidamente. Así que ya sabéis, si alguien está buscando una idea para hacer una tesis doctoral, pues ahí tenéis. Pero bueno, hasta entonces yo voy a seguir bebiendo vino en mi copa del IKEA, porque esto lo que dice es que me gusta el vino lo suficiente como para no beberlo en una taza, pero que soy lo suficientemente piltrafilla como para no gastarme 150 euros en una copa de cristal de Murano que probablemente rompa en 2 días.